Se suman un montón de voces en un día que ha sido complicado. Gritos, empujones y tensión en el Congreso. Esto pasó, mirá. Escandaloso debate de comisión en diputados. Hubo empujones, insultos y golpes mientras se exponía en torno al proyecto de reforma previsional. Hay trompadas, y acá podemos ver. Se mete Rossi, el diputado Rossi. A ver, allí está empujando Rossi también. Y Rossi está intentando separar. Un bochorno. Esto no puede pasar en el Congreso de la Nación. Me parece que si de entrada se hubiese dejado establecido que iban a poder hablar representantes de la sociedad civil, además de escuchar a los dos ministros, hubiese funcionado todo de forma mucho más tranquila. Nos prohibieron directamente la entrada. Nosotros somos los que tenemos que ir a defender nuestros derechos y viene que ¿quién son los hijos de puta que votan en contra nuestra? Tumultuosa, caliente, la verdad que había muchísima gente que representa a los jubilados que querían hablar. Lo que está haciendo el gobierno está mal, objetivamente está mal, está achando jubilaciones. 300.000 jubilados esperando por cobrar lo justo y ustedes esperaron a que murieran. Irresponsables, incoherentes. Lo más notable de Mazot es que hizo una cantidad de críticas muy duras a nuestra gestión, pero no dijo una palabra para defender el proyecto. Hemos oído voces que nos gustan y voces que no nos gustan, pero hemos sentado... Yasky, déjame terminar de hablar. No, Yasky. Lo que se plantea como opcional, que seguir trabajando, va a ser obligatorio, porque va a ser tan paupérrima tu jubilación que te vas a seguir quedando trabajando. La ley vigente, que fue diseñada por el kirchnerismo, que mentía con los índices, por lo tanto tuvo que incluir la recaudación de impuestos dentro de la fórmula para suplir la mentira que llevaban adelante con los índices. Estamos protegiendo los recursos de los jubilados. Quitarle a los sectores más desposeídos de la Argentina su poder adquisitivo, hacía acordar a esa famosa historieta, pero al revés, eran Hood Robin, le estaban robando a los pobres para darle a los ricos. Esto es parte del sistema que estamos proponiendo, un sistema que a partir de las expectativas de mercado con respecto a la inflación del año que viene, va a tener una posibilidad de recupero del poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema previsional y que para el año 2018 estimamos una movilidad real, es decir, una variación a favor del beneficiario de arriba del 4%. No hay explicación posible. La única razón es que el gobierno necesita plata para pagar intereses de la deuda, para pagar otras cosas, y achando a los que menos tienen. ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marco Paz. No sintamos culpa. Estamos arreglando lo que otros no tienen los huevos para arreglar. Somos invitados, saludos a todos, gracias por estar. Burgueño, ¿cómo le va? Hola. A ver, explíqueme económicamente fácil qué está pasando y qué pasa con esto de que no hay plata. Y lo mismo que hace 12 años. El Estado gasta más de lo que recauda, alguien tiene que de algún lugar hay que sacar esa plata. ¿Y cómo corren los jubilados de todo esto? Porque es relativamente fácil, no aprobar la ley, evidentemente, pero es relativamente fácil. En lugar de destinar plata a los jubilados que ya estaba presupuestada, ese dinero, 80.000 millones de pesos, van a bajar el déficit. Es una cuestión de sumas y restas. Del Estado en la Argentina gasta mucho más de lo que recauda. O emitís plata, o tomás deuda, o bajás el gasto. Lamentablemente se tomó la decisión de empezar por los jubilados, o que la mayor parte de la plata la pongan otra vez los jubilados. O sea, en lugar de darle 80.000 millones de pesos el año que viene a los jubilados, esa plata, en teoría, se va a ahorrar. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y? Mira, yo digo que la historia vuelve a repetirse. En el 2001 hubo un ministro que duró 14 días, López Murphy, que hizo una reducción de los salarios y de las jubilaciones del 13%. Un rápido número. Año 2016, primer año de Mauricio Macri. Inflación 41%, ajuste de las jubilaciones 31%, pérdida 10%. Año 2016, ajuste de las jubilaciones 28%, inflación 24%, va a cerrar este año, más 4%, o sea que estamos en menos 6%. Pero en marzo corresponde un ajuste del 11 al 12%, pero van a ajustar un 5%. Si vos haces 7 más 6 te da 13. Mirá qué casualidad, la misma cifra. Estamos como en el 2001. Ajustemos a los jubilados, bajemos el 13% y con esto vamos a poder bajar los impuestos a las grandes empresas y pagar los intereses de la deuda. Miren, muchachos, en la economía es la teoría
de que cuando alguien gana hay otro que pierde. Si el Estado gana 80.000 o 100.000 millones de pesos, los jubilados pierden entre 80 y 100.000 millones de pesos, que es el ajuste. Yo escucho cosas de gente que defiende la posición del gobierno que son increíbles. Hacen números, dicen, en el año 2018 vamos a recuperar tanto de las jubilaciones. ¿En qué quedamos? Porque en realidad el ajuste es retroactivo. Entonces, ellos parten de la base que la inflación del año que viene va a estar en el orden del 12%. Cuando la inflación va a volver a ser arriba del 20%. Este año pasó lo mismo. La inflación iba a estar entre el 12 y el 17. Hasta hace 2 meses decían eso. Va a estar entre el 24 y 25. Hacen números que después no se cumplen. Pero el pato de la boda ya sabemos quiénes son. Sí, yo siento que los viejos nuestros son los grandes jodidos por todos los gobiernos. Y hay, de verdad, muy pocos en Argentina, funcionarios, estoy hablando, exfuncionarios con autoridad moral para hablar de los viejos nuestros. El menemismo congeló la jubilación directamente por 10 años. Patricia Bullrich, cuando era ministra de la Alianza, bajó 13%. Cristina vetó el 82% móvil o usaba la plata del ANSES para 678 o apelaba los juicios. Este gobierno toca la fórmula de movilidad para abajo. Yo miraba la canasta, vamos al jubilado que está mirando, más allá de qué va a pasar el año que viene. La canasta básica del jubilado hoy, 17.000 pesos. 17.523 pesos para ser exactos. 3.700 en morfia, en alimento, en comida. 3.900 en medicamentos con descuentos, lo que planteaba Claudio. 4.600 en gastos vinculados a la vivienda y 1.800 pesos en higiene y limpieza. Quiere decir que hoy hay más del 70% de la masa jubilatoria sin poder cubrir las necesidades básicas de un jubilado que si no tiene un hijo, un hermano o alguien de la familia que le preste, está en el horno. Sí, Luis, buenas noches. Mira, en tren de recortes y de la Argentina absurda, yo desde que tengo uso razón, el jubilado siempre fue el más castigado. No puede hacer huelga, no tiene ningún derecho de defensa, se cambió el sistema, la FJP. Cuando el kirchnerismo se quedó sin caja, manoteó la plata de 6 millones de gente que no se quería jubilar por el Estado, porque vio cómo terminaba. Yo, por ejemplo, me decían, vos ganás 9.000, pero te vas a jubilar con 6 porque hay la topetitud que inventamos en Argentina, el tope, que no lo tiene Vudú, por ejemplo. Entonces me pasé a la FJP. En la FJP, después manoteó Kirchner cuando no tenía plata y le cargó 6 millones al Estado, más otros 6 millones para ganar las elecciones, que nunca habían hecho aportes, y encima tenía dentro de los trabajadores activos 40% en negro. Todo eso, una parte lo pagamos nosotros y la otra parte se lo quitamos a los jubilados. Y llegamos al absurdo de que ese gobierno puso un salario mínimo para los presos muchísimo más alto que lo que cobran los jubilados. Hoy en las cárceles, un preso gana 10.800 pesos y un jubilado con el aumento 7.000 pesos. Pero perdón, Esto Luis, es Argentina. pero perdón, Luis, vos tenés un gobierno, porque yo comprendo que lo de atrás, la mayoría de las cosas yo estoy criticando también, fueron gravísimas. El gobierno actual, si quiere, ese variable la puede invertir, a los jubilados lo saca en 2 minutos 20. Y sabés que también hay que hacer, hay que tener gestos. Hay que tener gestos, porque che, si ajustamos la política no es nada. Hoy salieron unos memos donde el Congreso está gastando 1 millón de pesos en unos pin de oro que son una reverenda idiotez, o unos bolígrafos de no sé qué cosa, o algunos diputados papeloneros cambian pasajes y lo transforman en plata. Te doy un ejemplo que vivimos acá en Intratables. Perdón, hagamos el ajuste de la política. El Correo Argentino no puede tener 1.700 empleados. La biblioteca no puede tener 1.200. No puede tener cada diputado 800.500 parásitos alrededor que dicen son asesores o no sé qué corno son, choferes, un montón de cosas que no van más. Facundo Moyano contó acá que un diputado provincial es una vergüenza lo que le significa desde el punto de vista de costo al Estado. Córtenlo, no jodan primero. Pero déjame darte otro ejemplo. Acá en Córtenlo. Intratables, cuando tratamos las pensiones por discapacidad, que se descobró que un montón eran truchas, se la quisieron anular, salió un fallo de la justicia en contra y se rasgaron las vestiduras para seguir pagando. Lo de los diputados y los contratos es un negociado. El diputado se queda con una parte, otra parte va al bolsillo del trabajador y el 50% se lleva el ñoqui. Nadie corta esa industria. Vicky. No, la verdad es que me parece que es una ley perversa, ¿no? Digo, para que quede claro, porque me parece que a veces se habla difícil y la gente nos cuesta entender. Para que quede claro, un jubilado
que con el aumento de acuerdo a la fórmula actual, en marzo del año que viene cobraría más o menos 900 pesos más. Digo, la mínima está en 7.300, un poquito menos. Cobraría 900 pesos más, que es poco, pero bueno, es algo. Va a cobrar menos. Digo, la pregunta que hoy Duhovne no me pudo responder es eso, va a cobrar bastante menos, va a cobrar menos de la mitad. Entonces, el problema es a quién eligen ajustar y sobre qué base eligen un proyecto de sustentabilidad. Recién, por acá, no recuerdo quién, decían, bueno, si vos tenés mucho gasto, tenés que reducir ese gasto. ¿Cómo elegís reducirlo, no? ¿Y a qué es lo que consideramos gasto? Porque la verdad que una persona, hay como distintas formas de aportar a la caja del ANSES. Una de las formas de aportar es comprando cualquier cosa. Cualquier persona que venga a este país y compre algo por el IVA, antes de la reforma, iba a aportar a la caja del ANSES. Entonces eso de que se jubiló gente sin haber aportado, bueno, no hacían los aportes. La gente que no tiene trabajo que esté en blanco, que esté registrado, Formal, sí. trabaja de forma no registrada, de forma precaria. Esa gente precaria también aporta al ANSES, digo, porque también se habló mucho de gente que no merece la jubilación porque no hizo los aportes en blanco. En todo caso, el Estado debería hacerse cargo de que no persiguió durante todo este tiempo y parece que quiere redoblar esa apuesta y seguir sin perseguir a quienes tienen empleados no registrados, ¿no? Tenemos un Estado que en eso tiene una gran deuda, pero es una deuda del Estado y no de la gente que no puede hacer aporte. Sí, desde que yo me enteré de este tema, Ismael Bermúdez me hizo una entrevista, el tema lo veo de la siguiente forma. Si la fórmula que se debería aplicar o que se va a aplicar implica una merma de la jubilación que va a percibir el jubilado, entonces la ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque en materia de derechos humanos hay dos principios fundamentales. Uno es el de progresividad. Hay que tender a dar cada vez una mayor protección a los derechos, sobre todo a los derechos sociales. Y el otro es el de no regresividad. Es decir, cuando se ha alcanzado un determinado punto, lo que se puede es subir. Uno puede pasar el techo, pero no puede volver para el piso. Y eso está absolutamente Igual regulado. estamos discutiendo las migajas de algo muy básico. Sí, Imagínate lo que estamos discutiendo. La podría trabarse en la justicia. Aunque sean migajas, ya estamos en es un derecho adquirido, adquirido. porque dos tratados lo establecen. No es una A ver, esperen que está Clara interpretación. Salguero, que es especialista en la tercera edad de la jubilación. Por favor, te escucho. Bueno, mira, el sistema previsional, buenas noches a todos. El sistema previsional es un sistema que está colapsado, que desde hace mucho tiempo no se financia con recursos genuinos. ¿Desde hace cuánto? Pues desde que yo nací, toda la vida. Sí. Esto fue colapsando desde la década del 50, de a poco cuando nace en la Argentina el sistema de reparto. Ningún gobierno, Santiago, ningún gobierno ha implementado con los jubilados medidas que implicaran una solución de fondo. Todos fueron aplicando o medidas aniquiladoras o medidas parches. o parches paliativos. Porque, a ver, la ley de movilidad, vamos a lo más reciente. La ley de movilidad ha sido una buena ley porque en el balance desde el año 2009 ahora no pudo con la inflación en el año 2014 y en el año 2016. El Programa Nacional de Reparación Histórica también ha sido una buena medida, pero reparación histórica no ha reparado a todos, entonces ha sido una medida hasta ahí. La ley de movilidad ha sido una buena medida, sí, como alivio, no solucionó el tema de fondo. Entonces tenemos un sistema previsional colapsado que no puede pagar la cantidad de prestaciones que hay. Cristina, el gobierno de Cristina decía 98% de cobertura. Este gobierno también habla de una alta cobertura, sí, la hay, pero si un sistema no puede responder al pago de esa cobertura, no hay solución. El sistema hay que reformarlo, el déficit fiscal hay que bajarlo, pero la realidad es que no se puede comenzar el camino por el lado de los jubilados, porque el jubilado pierde desde el momento simplemente que se le aplaza, se le dilata en el tiempo un aumento. Sí, por favor, Natalia.
Sí, bueno, a su vez, con respecto a lo que se está conversando, me parece que uno de los déficits del gobierno en este caso, que con mucha voluntad y manifiesta de querer ordenar el sistema, en algunos casos se excede de planillas Excel. Pasó con... Tarifazo. Con Tarifazo, exacto, sí. con Tarifazo, no solo, también pasó con el tema de los las sillas y los discapacitados y demás. ¿Puedo ver el Entonces, discurso de Massot? Sí, por favor. en ese caso, yo pregunto, ¿quién debe ocuparse de una evaluación programática para que la Argentina empiece a funcionar en este equilibrio? Esperá que ya me contestás. Pará, porque quiero ver un poquito el humor, ¿no?, que se manejó ahí. Un clima muy tenso. Y recuerden que cada uno de ellos que están ahí están representando los intereses de todos los argentinos. Es decir, que el futuro de este país, de nuestros jubilados, de nosotros, de todos, está en manos de todos estos hombres, de todos los partidos políticos, sin distinción de banderas políticas, que hicieron y se comportaron de esta manera. Mirá. Mamarracho. Diputado Massot tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como siempre hemos hecho hace 2 años, desde que nos hicimos responsables, y esta palabra es muy importante, porque carece en este recinto esa cualidad en muchos de los presentes. Yo no soy para nada amigo de la grieta, la desprecio. La grieta arranca con la irresponsabilidad de los que gobernaron y hoy con mucha liviandad se dedican a criticar lo que ustedes mismos formaron. Prendieron fuego a la casa y se quejan del olor a humo. Sean un poco responsables y un poco coherentes. Los derechos adquiridos tienen que ser realidades posibles, no enunciados abstractos imposibles de cumplir. Cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente, que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? ¿Dónde estaba un ex director de ANSES en hacer un acuerdo espurio para quedarse con la Casa de la Moneda? ¿Dónde estaban los carteles Baradel? ¿Dónde estaban los carteles Palazzo cuando se quedaron esperando la muerte de 300.000 jubilados? Esperando por cobrar lo justo. Y ustedes esperaron a que murieran. Irresponsables, incoherentes. Háganse cargo, Gioja. Usted es el presidente del Partido Justicialista. ¿Cómo salimos de este quilombo en el que ustedes nos metieron con madurez? Andá sentate, yo no bajo el tono. Andá sentate ahí que no los escuché. Ahora bánquensela, ahora nos van a escuchar a nosotros. ¿Quieren pedir por la guita? Vamos juntos a Ezeiza y a Marcos Paz y pidamos por la guita. ¿Por qué no vamos ahí a pedir por la guita? No sintamos culpa. Estamos arreglando lo que otros no tienen los huevos para arreglar. Ahí marcaba recién claro un poco el ayer y hoy. Y yo me pregunto, ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa hacia un futuro? No podemos estar discutiendo ningún cambio previsional, absolutamente ninguno, sobre una base de haberes mínimos de 7.246 pesos. Yo ni decía hace unos momentos el tema de la canasta. La canasta está a 17.523 pesos. El 70% de los jubilados y pensionados en la Argentina no llegan a cubrir a la canasta. Tenemos 3 millones de jubilados que ganan la mínima y tenemos otro tanto que ganan haberes medios que están en 15.000 pesos. A ver, si durante años la plata de la seguridad social no se hubiera ido para otros fines, si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no se hubiera utilizado en muchas oportunidades en asistencialismo populista, hoy habría plata y la situación de los jubilados sería distinta. Habría plata para levantar esos pisos de 7.246 Perdón, pesos. y sin mirar para atrás, porque yo comprendo que lo de atrás ha sido lamentable, pero no corrige el futuro. ¿Cómo salimos de esta situación con un sistema colapsado, con jubilaciones como dice Santiago, que son lamentables? Sí, por favor, ¿cómo salimos? ¿Cómo salimos? Lo primero con laburo. Claro, ¿no? mercado Esto de laboral. Claro. Armar un ajuste bajando el gasto en 80.000 millones de pesos a los jubilados, no hay que ser un genio para hacer ese plan económico. No, primero, a ver, uno sabía que después de las elecciones se venía un plan de ajuste fiscal, porque ya lo había dicho el presidente, había que bajar de 4,5, que va a ser el déficit este año, a 3,2. Es mucha plata, son 130.000 millones de pesos. Entonces, uno sabía que el gobierno estaba armando un plan para reducir el gasto y aumentar los ingresos. Ahora, que ese plan estuviera basado
en no darle la movilidad jubilatoria a los jubilados, no demuestra mucho laburo atrás, no demuestra mucho que estuvieron muchos meses rompiéndose la cabeza. Pero esto es una parte del plan. La otra parte es la reforma impositiva, basada en aumentar los impuestos. En un país donde ya no damos más abasto de los impuestos que pagamos. No, y eliminar contribuciones, que vos ahí deteriorás más el mercado laboral y la plata que entra al ANSES. Vos tenés una población activa, sobre 44 millones de habitantes que tiene la Argentina, una población activa de 20 millones. De esos 20 millones económicamente activos, 10 millones de personas en este momento en la Argentina están con problemas de empleo o trabajan en negro. Entonces eso impacta directamente a las jubilaciones. Tenemos un trabajador por un jubilado. Bueno, ahí, ¿ves? Ahí habría que elaborar. ¿Cómo haces para que un país que tiene 30% de evasión impositiva empiece a bajarla en serio, laboral, impositiva, etcétera? Y ahí sí vas a empezar a obtener. En la reforma laboral trabajaron en ese punto y decidieron perdonar a los empleadores que bueno, no registran a sus empleados. En lugar de pensar un plan trabajado también con los empleadores, con las empresas que generan empleo, para bajar esto, para que sea más sencillo, para que sea menos oneroso, pero para que los empleados estén registrados y haya mayor recaudación, trabajaron en todo lo contrario. Digo, ¿cómo podés hacer para pensar? No solo, digo, hay que trabajar, hay que generar fuentes de trabajo, pero también hay que pensar a qué sectores, porque hay algo que hay que darse cuenta. Durante estos 2 años, el gobierno había recibido el país que había recibido y que ya sabían que estaba, ¿no? Digo, por ahí se encontraron alguna otra cosa, pero estaba. Eso lo habían recibido. Tomaron decisiones y las decisiones que tomaron, todas fueron en otra dirección. Empezaron eliminando las retenciones a las grandes mineras multinacionales que explotan nuestro país. Digo, muchachos, le sacamos, no había plata, tenemos un déficit enorme y le sacamos plata a los jubilados y a los niños en el país. Digo, los niños que son los beneficiarios de la asignación universal por hijo son los niños que están por debajo de la línea de pobreza. En Argentina, Santi, 1 de cada 2 chicos que nacen menores de 14 años son pobres. Y a ese pibe le sacan la plata. Pero ¿por qué no se meten con las mineras? Pregunto. A ver, Arenaza. Bueno, lo que pasa es que... Se rasca la oreja, Arenaza, sí. Se estaba rascando la oreja, sí. Lo estás criticando, ¿no? Cuando te pica la oreja, sí. Claro. Eso sea una tía. Están hablando mal. Sí. Hay 14 millones de personas. Por favor. En primer lugar, con respecto a la fórmula, construir para el futuro sobre la base de la mentira, cuando todos sabíamos que la fórmula era para disimular la gran mentira del INDEC, porque imagínense ustedes qué hubiera pasado si los jubilados cobraban lo que el INDEC le decía, la falsa inflación. Entonces, empezar a construir hacia el futuro sobre una fórmula mentirosa es una locura. Y es fácil decir, las mineras, le bajaron las retenciones a la minera. El ingreso que producen las mineras en términos laborales y en términos de ingresos en provincias que son muy pobres, el impacto sería terrible. Entonces es fácil siempre criticar y no ver el impacto que tendría. Catamarca es fácil criticar. Le bajaron, Catamarca es una provincia pujante gracias a la minería, a la mega minería. ¿Y vos qué haces con los miles y miles de empleos que te produce la minería? Yo miles estoy de y miles de acuerdo. empleos, Yo pero estoy de vos no acuerdo. tenés idea. Yo estoy de acuerdo. Vos Yo estoy de no tenés, acuerdo. disculpame, no Yo tenés estoy de idea acuerdo. de lo Yo estoy de que acuerdo que hay que regular, Perdón, que hay no voy a que discutir. controlar y en todo caso habrá que hacer un plan. Pero de un día para el otro vos no podés hacer. Pero vos de un día para el otro decidiste que había que le sacarle bajaron los el impuesto a las impuestos. mineras, le bajaron el impuesto al agro. Vos sabés la cantidad de pequeños y medianos... Pero no, a esos sectores no le bajaron los impuestos. ¿Cómo que no? Ustedes Al agro le bajaron. Ustedes le Al bajaron agro los le bajaron impuestos las retenciones. al sector concentrado del agro. Andá a mirar un poquito No, las vos estás economías confundida. Se nota que regionales. vos no vas al interior. Chicos, Se nota que vos no vas al interior. Hay miles y miles de pequeños y medianos. A ver. Quiero retomar y barajar de idea de nuevo. Tenemos que sacar entre todos este país. Este país lo hacemos todos nosotros a través de nuestro representante, que ahí los veíamos recién haciendo esto. Mirá qué lindo. Que un pochorno fue. Pero, digamos, acá se sale con el gobierno y con la oposición también. Aldo, vos que sos un tipo que has pasado por todas. Esto que se vio y también nuevamente esta polarización en el Congreso. Le hace muy mal al país. ¿Y en qué lugar queda la otra oposición, digamos, la que no está radicalizada en... Y queda en una posición muy difícil,
porque la gente se polariza. Yo te digo, yo ando por la calle, viajo en subte, viajo en colectivo, en lo que puedo, y hay mucha disconformidad en la gente. Te pregunta qué se va a hacer, qué va a pasar. Hay un tema, ¿no? Porque yo veo que el gobierno instala discursos y después lo repiten todos como latiguillo. Yo acá escuché en este programa hace un ratito que el anterior gobierno le prendió fuego al sistema, ¿no? Y tal vez tenga razón, pero ellos le echaron nafta, porque están complicando aún más al sistema previsional. Vos fíjate una cosa, se aprobó el año pasado, ustedes recuerdan el blanqueo de capitales, que el gobierno festejó confundiendo a la gente pensando que era repatriación de capitales, era blanqueo, la guita no entró a la Argentina. No es como va a ser Trump en Estados Unidos que va a repatriar capitales. Acá lo que hicieron fue un grupo de ricos blanqueó, pagó un impuesto mínimo. Ese dinero, según el propio gobierno, era la reparación histórica de los jubilados y que iba a ser incorporado. Bueno, ¿y dónde está esa plata? ¿A dónde está? Ahora hay que sacarle, recaudaron 120.000 millones de pesos por esa plata, por la reparación, por el blanqueo. ¿Dónde está? Ahora hay que volver a sacarle 80, 100.000 millones de pesos más en el ajuste. Entonces, hacen trampas en el planteo. Técnicamente yo podría rebatir todo lo que está diciendo el gobierno. Hoy Duhovne dijo 2 o 3 cosas técnicas que son una barbaridad, hablando del ajuste del año 2018. Yo algo sé de eso y te puedo asegurar que es muy cuestionable. Yo lo que les pido al conjunto de la gente, de los políticos, que reflexionemos y pensemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un esfuerzo para pagar menos jubilación y más intereses por la deuda? ¿O vamos a tratar de pagar menos intereses y más jubilaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar más tarifas para que el menor déficit vaya a parar a bajar los impuestos de ganancias y los impuestos de los aportes patronales? La historia que Luisito recién planteaba de las AFJP, ¿por qué fracasaron las AFJP en el país? Hay un dato. El 3% era la comisión para las AFJP, que eran los bancos, pero no era el 3% de lo que recaudaban, era el 3% del sueldo. Entonces vos aportabas el 11% y el 3% lo llevaban los bancos en comisión de ganancia. Era insostenible. No te la robaba el Estado. No te la robaba el Estado, esa es la diferencia. Sí, te la robaban los bancos. Yo prefiero que la robe el Estado. Te quedaba... No me vengas a A ver, sí, a ver, Luis. Yo recibía del AFJP, que tenía unas comisiones exageradas, pero recibía mi resumen todos los meses de qué invertía en la plata y cuánto iba ganando. Es más, le gané un juicio al Estado que no lo cobré, porque cuando metieron mano, le metieron mano a mis aportes voluntarios porque yo quería jugar con algo más alto. Le gané el juicio en primera, segunda instancia, Corte Suprema, y hace un año que no me lo pagan. Eso me robó. Luisito, yo quiero aclarar lo que él plantea. Las AFJP manejadas por los bancos también le prestaban al Estado y también se prestaban entre ellos. Por ley se la tienen que prestar al Estado. Sí, también le prestaban al Estado y también se prestaban entre ellos, porque varios de esos bancos tenían el 25% de su capital con aportes de esa guita. Yo te lo reconozco, entonces, pero te quiero decir nunca te van a quitar tanto como el Estado. Eso. El único sistema sustentable es el de solidaridad. Es insaciable. No es sustentable, de hecho. Pero filosóficamente... Fíjate, filosóficamente será lindo, pero el punto es, ¿cuándo alguna vez va a ser sustentable? El otro fue una estafa. Bueno, podemos ver las imágenes de lo que fueron los escándalos, disturbios de hoy después de la apertura de Macri hoy que abrió formalmente la Organización Mundial de Comercio. ¿Tenemos algunas imágenes o no? ¿Lo podemos ver? Vemos algunos disturbios. Esto pasó hoy a la tardecita. Ahora sí. Hace un ratito. Tuvimos de hoy a la tarde. Una marcha que nació en el Congreso. Congreso. Yo pasé por ahí, estuve en el Hilton y antes no cubrí lo del CCK exactamente, pero después era intransitable una parte. Yo te digo, la seguridad es para destacarla porque la consideré muy buena, en el sentido que trataron de cerrar y de que no ocurrieran hechos violentos, porque si no, esa gente se metía ahí y iba a ser todo peor. Igual vamos a contar un poco acerca de todo esto de la OMC. En cada lugar donde se lleva adelante siempre hay disturbios. A ver, ¿qué pasó? Estos son grupos encapuchados que tenían piedras, facas, bombas molotov, te digo la información que estamos recibiendo ahora. Lo que hicieron fue romper vidrieras sobre la avenida Corrientes, incendiaron contenedores, tiraron piedras, tiraron botellas y agredieron también móviles de televisión. Hay 6 detenidos, acá me pasan ya algunos nombres: Egidio Contreras, Pablo Gutiérrez, Leonel. Son del Partido Revolucionario Marxista-Leninista.
Y el reclamo también estaba encabezado por el MT. Se ríe. Aníbal Verón. No, pero y bueno, servicio, son argentinos. Toda la tensión Puede ser. estaba en que los extranjeros iban a venir a causar tensión, hubo deportaciones y demás. Finalmente terminaron. Ahora, Carlos, ¿puedes explicar un poquito? ¿Es importante para la Argentina esto? No la movilización, lo digo ¿no? con respeto. Sí. Yo creo que si a todos los manifestantes le preguntamos exactamente ¿Qué qué es pasaba? la Nadie OMC sabía nada. y qué están discutiendo, No tienen ni idea. no tienen ni idea. Pero perdón, sumá un dato. No les Hoy en importa. esa marcha tan heterogénea que había, que partió del Congreso, estaba Pérez Esquivel y estaba la madre de Jones Guala reclamando por su libertad. Es decir, que estaba todo bastante mezclado, ¿no? Bastante mezclado. Es aprovechar la visibilidad también. Sí. Pero Es el una tema organización muy técnica que lo que discute son las reglas del comercio internacional y en general hace 30 años que no se ponen de acuerdo. No, no es así. No es Carlos, así, no no es nació así. hace El 30. último acuerdo No es en serio así, que llegaron. No, imparten algunas políticas que hacen que en algún sentido el comercio vaya hacia un ordenamiento. Y se resuelven las disputas en los Exacto. paneles A o ver, panel, lo que como le se dice en molesta- inglés. Lo que discutieron Sí. ayer, Claro. lo que se discutió ayer es Estados Perdóname. Unidos que no quiere un acuerdo, que quiere más No. proteccionismo y China que No, quiere no más es libre así. comercio. Estados Unidos le molesta que le hagan juicios. Entonces lo que está haciendo es cuestionar el órgano judicial y bloquear el nombramiento de jueces. Pero atención, gracias a la OMC, el biodiesel que ahora está bloqueado en los Estados Unidos Se pudo entrar a destrabó Europa en porque le ganamos un España. A ver, juicio. por la ¿Te parece OMC, poco? vos sabés lo que te quiero y te respeto. Por la OMC. No tiene nada que ver con la Bueno, OMC. pero por igual. la OMC, Argentina va a poder ¿Ustedes exportar tuvieron algo o no? biodiesel a Porque Estados ahí Unidos. parece que... Se están pasando algo, toda la ¿no? organización. Tuvimos una amistad y la grieta nos sí, dividió. generó duda. Eso pasó. Ahora, en serio, La por la grieta, perdón, OMC, grieta del ¿vos otro lado, creés no que Ah, la está casado, Argentina... Eugenio, disculpe. Está Está casado. casado, tiene un bebé. Disculpe. Amor y odio. Bueno, tienen pasado, también tuve una vida, sí. No, no No, tuvimos pero no, nada no, más no. que una gran amistad. Viajamos un montón a No, cobertura. bueno. No aclares que ocurrece. No Pobre quería Jorge. llegar a tanto. Viajamos Pero a ver, mucho. el problema es que Estados Unidos te puede trabar el biodiesel, como en su momento lo trabó Europa, y podés patalear 10 años seguidos en la OMC y vas a seguir sin poder exportar a Estados Unidos, salvo que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de España en su momento lo libere. Pero más allá de eso, es una cuestión técnica que Fue la va más Comisión allá Europea. de toda esta manifestación que hoy vivimos en Buenos Aires. Y de ya, si querés, un poco de futurismo. Ojo que en noviembre del año que viene, el bardo va a ser en serio. Sí, no, pero falta mucho. Falta mucho, sí. Sí, Ese- con el G20, sí. Por favor, doctor. A mí me parece Tuvo que la marcha ustedes, no. pude liberarme y venir para acá. Sí. La ciudad fue un Una caos de experiencia, 10 días, sí, igual, sí. terrible, terrible. Ajá, intransitable, sí. Ahora, yo entiendo que había una razón de ser para que la ciudad fuera un caos. Era importante mantener la seguridad. Recordemos en Alemania lo que pasó. Sí, tremendo. Igual aún no Muchísimo terminó, peor ¿eh? que esto, quemaron autos. En Hong Kong fue terrible, Fue y allá la terrible. Así que en represión ese fue sentido, yo creo que la bravísima. seguridad marchó bastante bien. Sí. En cuanto al tema de buscar un apoyo en los grandes organismos internacionales para comercio y demás, me parece también una buena idea. Hay que ver los resultados. Creo que acá lo principal sería que el acuerdo Mercosur-Unión Europea finalmente se concrete. Al respecto, Porque- el gobierno es optimista de que cree que va a haber algún tipo de anuncio antes de que termine. Sin embargo, hoy fuentes de la Unión Europea decían que no creían que se vaya a firmar el famoso acuerdo, que es el inicio de empezar a implementarlo, no es que se firma el acuerdo y todo funciona. Yo creo que lo que se ha hecho es un avance político, tanto la Unión Europea como el Mercosur, porque antes estábamos divididos con el Mercosur también, Brasil y Argentina no estaban tan de acuerdo, están con la voluntad de llegar a firmar ese ¿Es acuerdo. bueno eso? Pregunta Claro, de ¿cómo burro. no va a ¿Es ser bueno? Sí, obvio. ¿Podemos ver las palabras del presidente de la Nación? Hoy Mauricio Macri abrió la OMC con guiños al mundo y algunas críticas también. Esto dijo, esto pasó. Lo vemos. Del hermetismo a la apertura comercial. Macri inauguró el Foro de Inversiones. El presidente habló en el auditorio del Centro Cultural Kirchner en el marco de una nueva jornada de la Organización Mundial de Comercio. Destacó el gradualismo y le tiró un palito al gobierno anterior. Nuestro país tenemos muchos desafíos por delante, pero con buenos socios va a ser mucho más fácil encontrar el camino para enfrentarlos. Desafíos que siento que compartimos con la región y con el resto del mundo. Reducir la pobreza, generar más y mejores oportunidades a lo largo y a lo ancho del país y fomentar
fomentar el empleo formal. Durante estos días nos reunimos para mejorar las reglas del comercio internacional y para asegurarnos de que fomenten el desarrollo sostenible y sobre todo que promuevan el bienestar de las personas, la paz y que contribuyan a reducir la pobreza, que es el principal objetivo de mi gobierno. Lo que buscamos es un círculo virtuoso que se pone en funcionamiento cuando eliminamos los obstáculos al comercio y ampliamos las fronteras. Sabemos de los reparos que puede generar la apertura comercial. Venimos de un país que ha estado aislado por muchas décadas. Por eso elegimos el camino del gradualismo, con el diálogo como método, para reformar todo lo que se pueda mejorar. Los gobiernos no podemos hacerlo solos. Es muy importante el diálogo público-privado que se va a llevar a lo largo de este foro. Tenemos que seguir trabajando para que las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades que los hombres. No hay crecimiento posible si no se incluye a la mitad de la población. Por favor, Claudio, a ver. Saboya. Lo escuchaba recién el presidente. Hay una visión ideológica y política clarísima. Con apertura vamos a bajar los problemas que discutíamos recién, los jubilados, la pobreza, la informalidad. Ahora, hoy es una apuesta. Lo que sabemos hasta ahora es que estar aislados, estar cerrados y estar lejos no resultó. Ahora, en los términos que se están discutiendo son en qué vamos a ganar nosotros, qué vamos a poner y dónde están los riesgos. Hubo discusiones previas a este encuentro. Por ejemplo, en Bruselas hubo reuniones la semana pasada que no trascendieron mucho respecto a las pequeñas y medianas empresas, cómo iban a insertarse el tema de las compras gubernamentales, digamos, qué acceso van a tener empresas, en este caso europeas, a las licitaciones públicas. Hay un montón de letra chica que es muy difícil discutir acá, que está en el centro de la ganancia o la pérdida que puede tener la Argentina con esto, más allá de la señal política, que es la que dijo el presidente y lo que vimos hoy. Viene el mundo, no se escucha, hay un acuerdo en puerta. Me parece que tenemos que tener la sintonía fina prendida a la radio en la oreja, porque cualquier cosa que se corra para un costado o para el otro, a un país vulnerable como el nuestro, de mediano porte y con muchos problemas y con un endeudamiento grande, nos puede sacar del mapa. Sí, a ver, Aldo. Sí, en primer lugar, la Organización Mundial de Comercio es un organismo de segundo grado. Hoy la más importante es la OCDE. La OCDE fue la que en el 2003 aceptó parcialmente el ingreso de China y que modificó el paradigma de la economía mundial. China se constituyó en el gran demandante de materias primas y en el gran oferente de productos industriales. Eso le dio un gran beneficio al país. Cada 10 años la OCDE revisa si los países están en condiciones de incorporarse a la OCDE. China todavía está cuestionada porque no es una economía de mercado. La Organización Mundial de Comercio lo que está discutiendo son algunos acuerdos bilaterales. Es importante, pero más importante es lo otro, lo que decíamos el año que viene cuando venga el G20. Ahora, yendo de lo mejor a lo peor, es mejor ir a un acuerdo con la Unión Europea a través del Mercosur y no en forma individual. Así bueno, que yo aplaudo, eso es lo que se está buscando, ¿no? Aplaudo esta posibilidad de que a través del Mercosur tratemos de hacer alguna acuerdo con Europa. Ahora, ojo qué tipo de acuerdo vamos a hacer, porque Europa es una economía semicerrada, en su mayoría, y, por ejemplo, subsidia la producción agrícola. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para competir? No, Sí, no, justamente. Por eso llevamos 10 años de pelea, porque el punto es que Mercosur, Brasil, Argentina, pide absolutamente... Y vos decís que las discusiones están avanzadas como están para bastante aceptar, avanzadas porque como recordemos para aceptar que la se situación incorporen. de Europa, La verdad recordemos que la situación de Europa también cambió. Sí, Entonces, claro. por eso están avanzadas. No dije que se va a firmar. ver si usted sabe algo. Igual, Victoria, esto lo tiene que aprobar el Congreso. Claro. Sí. Lo van Ya a vas a aprobar ver la ustedes. letra, si está o no los productos agrícolas, sobre todo soja, maíz, carne, etcétera. No, Yo etanol, creo que si sobre no todo, está eso, es no lo que tiene se está sentido. A ver, diciendo. Aranza, ¿usted El tiene algún dato? carne, No. Es carne, carne, no soja. A ver, Son los el problemas. proteccionismo europeo, a partir de una cantidad de medidas, el problema más grande que tenemos es realmente exportar cereales. Ese es el problema. Sí. Entonces, si no avanza eso, Básicamente sería un carne. acuerdo absurdo. Pero lo que se sabe y lo que se está negociando y toda la diplomacia argentina está trabajando en Europa es justamente eso. Cómo los cereales, que nosotros somos altamente productivos, y todo el aparato agroindustrial que tenemos, pueda exportar a Europa Sí, sin... pero Arenaza, Pero igual, es yo digo, está muy bien y ojalá, como dice Pinanelli, salga el tratado con la Unión Europea. Vos vas a los datos de las inversiones.
netas. Hoy pedía la información, pues sabía que vamos a hablar de esto, a la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Internacional. Hasta ahora se anunciaron inversiones por 79.200 millones de dólares. Solo se concretó la mitad. Lo que te estoy dando son datos oficiales, ¿sí? Se concretaron inversiones por 6.100 millones de dólares, que es el 7%, y en proceso, que sí que todavía no llegaron, 34.200 millones de dólares, que es el 43%. Son 700 proyectos, YPF, Pampa Energía, Pan American Energy, Telecom, Tecpetrol, Total, Edenor, mucho de afuera, Pero, mucho Johnny, mezclado. pero, Johnny, pero digo, las a inversiones, partir de la lluvia de Con inversiones... estas manifestaciones pero a partir tampoco de van la a firma venir. de tratados... Bueno, pero estoy diciendo que ojalá No, salga, pero está bien, lógico, pero lógico. yo lo que digo es, a Digo, partir hasta de la ahora firma no. de tratados, de lograr que tu país y la región, porque es importante trabajar en la región, Lógicamente, sí. eso trae inversiones, pero a partir de la firma de este tipo de tratados y del Florenaza, avance. Irán y Venezuela no es el camino, yo lo tengo clarísimo. No, pero lo que ya digo que sé. hasta ahora, A ver, lo que yo ustedes yo no digo que- prometieron, no llegó. pero lo que yo digo es que a partir del avance del tratado de un bloque como el Mercosur con Europa, eso te trae inversiones. No Sí, a estoy ver, diciendo doctor. que vinieron Sí, muchas. Es lo que decía antes, que evidentemente la posibilidad de insertarse en el mundo, pero a partir de tratados entre bloques, y que lleve inversiones, nadie puede estar en contra. Hay que mirar la letra chica y hay que ver realmente si se concreta todo lo que esa letra chica promete. Pero la posibilidad de que se negocie, que se siga adelante, yo creo que es excelente. Yo creo que en definitiva lo que tenemos que hacer es pensar hacia adelante, ¿no? Necesitamos salir todo el tiempo de esta trampa y ver cómo, de alguna manera u otra, mira, todos los temas que estuvimos tratando hoy tienen un denominador común, que es cómo se genera empleo, empleo genuino, digamos. Bueno, así, Todo ahí. integrándose, exportando, ampliando mercados, no vendiéndole solo a los mismos mercados de falta? siempre. Y defendiendo soberanía. alguna Con vez fe, va a haber con que fe, con hacerlo. esperanza. Hay que seguir esperando. Ya seguimos con todos ustedes. Antes de eso, muchas gracias a todos los invitados por participar. Muchas gracias, gente conocida, gente querida, que viene siempre. Bueno, hay que dar una noticia de último momento. Seguramente va a ser el tema de debate de mañana. ¿Qué ha pasado con respecto al memorándum con Irán? Es muy fuerte la información de último momento porque Irán acaba de confirmar que hizo gestiones para hacer caer las alertas rojas. ¿Se acuerdan de la denuncia original de Nisman, por la cual está con prisión domiciliaria Timerman, está detenido Delia? Lo que decía Nisman es, automáticamente, apenas se pone en vigencia el memorándum con Irán, caen las alertas rojas de Interpol, que es la detención inmediata de los acusados iraníes de volar la AMIA. Se acaba de conocer una carta en la que el gobierno iraní se la manda al canciller Fauri, al actual canciller argentino, admite el pedido que se hizo en conjunto a Interpol en 2013, después de la firma del memorándum, para que caigan las alertas. La carta se titula En el nombre de Dios. Y te leo lo más importante para hacerlo rápido. El punto crucial del escrito es cuando dice que después de la firma del memorándum, los entonces cancilleres de ambos países, Timerman y el canciller de Irán, cumpliendo el famoso artículo 7 del memorándum, solicitaron a Interpol, escucha bien, poner fin a las obligaciones de esa institución. Se está refiriendo a las alertas rojas de sí. Interpol con respecto a la causa AMIA. ¿Qué era lo que buscaba desesperadamente Irán? Exactamente, ¿no? que es lo que decía Sí. Bonadío el otro día. Sí, sí. O Timerman miente o hizo el documento, el memorándum, en complicidad con los iraníes. Era lo que buscaba Irán y es lo que primero Timerman, primero el fiscal Nisman y después, ahora en manos del juez Bonadío y de los fiscales, dicen que el pacto con Irán fue un intento de encubrir a los autores del atentado a la AMIA. ¿Por qué? Bonadío dice en la sentencia del otro día, en las 500 fojas que comentamos ya aquí, que el pacto con Irán fue operativo en el minuto 1 y que lo sigue siendo hoy. Es una frase que él mismo pone en mayúscula, es muy fuerte, porque dice que las ratificaciones de los parlamentos, que después Argentina declaró inconstitucional y que Irán ni siquiera trató, eran más una formalidad, y cita un ejemplo que nosotros no lo comentamos, habla del barco de Greenpeace, que en los años 80 también tenía conflictos por estar molestando a los rusos y a los japoneses que cazaban ballenas. Lo que dice es, hubo unas alertas rojas, los rusos se cansaron, pidieron la captura, y cuando empezó la negociación,
hubo un llamado en las alertas rojas esas igual al que tienen los iraníes y nadie más los buscó. Por lo tanto, ese tipo declara en la causa y dice, lo mismo pasa con los iraníes, el pacto está vigente, esta carta de la que habla recién Johnny, que fue conocida hace unos minutos, ratifica eso. ¿La firma alguien? La firma el canciller Zarif, que 4 es de el canciller noviembre, de Irán, ahora. que se lo manda, lo felicita a Fori por el nombramiento y demás. Lo que pasa es que en realidad basta rascar en la historia, que desde que se firmó el memorándum de entendimiento el 27 de enero de 2013 hasta que fue muerto en manos de los iraníes que lo dejaron dormir, Irán siempre dijo lo mismo. Las comunicaciones, en marzo de 2013 hay un comunicado de prensa de la Cancillería iraní donde dice que están contentos y que las alertas ya no tienen sentido. Cuando aquí mentían y decían en realidad que las alertas nunca se iban a dar de baja, pero Irán en realidad, curiosamente, nunca mintió. Siempre tuvo en claro que el propósito de ese acuerdo era que las alertas se levantaran. Es muy fuerte Ahora, es un comunicado en marzo de 2013. El interrogante sigue siendo el mismo, ¿no? Porque cuando se firma el memorándum todos sabíamos que el objetivo de Irán era que se levantaran las alertas rojas. Yo me sigo preguntando cuál era el objetivo de Argentina, porque el comercio ya venía subiendo y subiendo bastante. Entonces vos decís, bueno, ¿qué había detrás? Chávez. 1.200 millones de dólares. Era económico y regional, y una alianza regional. Pero era económico porque, si bien es cierto que las exportaciones hacia Irán venían creciendo, lo que también Irán iba a dar era dinero fresquito, importación de gas, teníamos un serio problema, claro. Ellos nos iban a exportar energía y obviamente iban a tener una contemplación en el pago porque nosotros teníamos una balanza deficitaria. Pero también está la unión con Chávez, el rol regional que se quería dar. Ahora vamos a repetir, la información. Una consulta para los compañeros. ¿Cómo puede influir esto, que es una ratificación fuerte, en el marco de la investigación y la justicia? Porque acá tenemos dimes y diretes, pero ¿esto puede influir mucho? Sí, puede influir mucho, si bien ya están dictadas las órdenes de detención, que me parece lo más fuerte, lo más escandaloso de los últimos tiempos. Esto ayuda a la idea que tenía Nisman, a la idea que mantiene Bonadío, porque Bonadío en otro tramo del fallo del otro día dice que además hubo un intercambio de mails entre Eduardo Sahin, que era el segundo de Timerman, el vicecanciller, y Moshe Barahwan, que era un funcionario iraní, donde dice que prácticamente el memorándum se preparó entre los dos, pero con mucha redacción por parte de Irán. Contestando un poco la pregunta de Gustavo, es si el interés argentino era limpio, era de verdad llegar a la verdad, ¿por qué tanta influencia de la gente de Irán en esto? Y ahora la primera vez que Irán de manera oficial dice sí, queríamos que se caigan las alertas y hubo una gestión con Timerman para eso. En estas últimas horas hubo declaraciones importantes de Ronald Noble, el ex jefe de la Interpol. Salió al cruce, Bonadío dijo que su informe es falso, engañoso e incompleto. Y Dan Jagroski hizo una muy buena nota con él mano a mano, le preguntó si Argentina alguna vez le pidió que levante las alertas rojas del caso AMIA, dijo no, nunca. Le preguntó, ¿alguna vez Irán le pidió que levante las alertas rojas? Y en la explicación, primero da una introducción, dice, respecto a Irán, puedo decir que sí, Irán pidió levantar las alertas, entonces su pedido fue rechazado porque las alertas nunca fueron removidas luego del memorándum. Digo, hay un importante testimonio no y hay fueron que leerlo, removidas porque hay que leerlo Timerman, atentamente cuando toda la ardía... declaración. Perdóname, déjame cerrar algo. Bueno, y lo que dice, lo que dice Noble, Ronald Noble, alguien autorizado a hablar, el informe, lo que opina de Bonadío y de su actual causa. Mirá, las pruebas que se están demostrando, todas demuestran que Bonadío tiene mucha razón en función del encubrimiento que denunció Nisman. Podés estar de acuerdo o no que fue un acto de guerra, que es traición a la patria, que eso es otra cosa. Pero las pruebas de Bonadío te demuestran graves fallas y un encubrimiento, dolor intencional o no, no lo sé, pero es grave. Lo otro... Lo último que te digo es que Ronald Noble es parte de la denuncia de Bonadío también y tienen un contrapunto, con la cual no es una parte limpia ahora porque está metido en la causa. Un detalle. No declaró en la justicia. Noble habla con los diarios, pero... No, con algún periodista habla. Bueno, gracias por habernos acompañado.